¿Cómo están, apreciados jóvenes? Retomamos nuestra materia de historia y geografía con relación al tema del día de la fecha, causas de la Primera Guerra Mundial. Estaremos analizando básicamente cuáles fueron las primeras causas por las cuales habían llevado a cabo la Primera Guerra Mundial, y para ello también estaremos dividiendo este tema en referencia a la Primera Guerra Mundial en varias clases sucesivas, porque estaremos abocados en referencia también a los antecedentes, cuáles fueron los antecedentes que detonaron esta guerra mundial, como así también las fases que se llevaron a cabo y posteriormente las consecuencias de esta guerra mundial. Entonces, primeramente, a modo de ir viendo, observando, antes de las causas de la Primera Guerra Mundial, estaremos analizando la paz armada. ¿Y en qué consiste esta paz armada? La paz armada ya en el año 1871 y 1914 fue un periodo de la historia política de Europa que se extiende desde el fin de la guerra franco-prusiana hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial y que se caracteriza por el fuerte desarrollo de la industria bélica de las potencias y por la creciente tensión en las relaciones internacionales. Entonces, la paz armada consiste básicamente en el cese de las hostilidades que había ocurrido en Europa en referencia a la guerra franco-prusiana que se había llevado prácticamente desde el año 1871 y esta que consiste hasta el año 1914. Entonces, cuando termina esta guerra franco-prusiana, hay un cese de las hostilidades básicamente desde el año 1871 hasta el año 1914, que a partir de allí ya prácticamente empieza las primeras escaramuzas que va a ir detonando en esta Primera Guerra Mundial. Y sobre todo en este periodo de cese de las hostilidades hay una fuerte industrialización en referencia a materia bélica, sobre todo en imperios que varios imperios que tuvo Europa. Bueno, las causas de la Primera Guerra Mundial, tenemos la radicalización del nacionalismo. Hacia finales del siglo XX ya se había consolidado la ideología del nacionalismo en el imaginario europeo. Planteaba la idea de que un pueblo estaría unido sobre la base de una cultura, sobre todo una lengua, una economía y también una geografía compartida, y que de allí brotaría un destino para la cual habría nacido. Entonces hubo una fuerte radicalización del nacionalismo, sobre todo en Alemania, donde ellos prácticamente tenían la tendencia de que los europeos, o sobre todo crezca la raza aria, la raza alemana, es aquellas personas que fueran de estatura alta, de pelo rubio, de ojos claros, y además ellos resaltaban su nacionalismo, su origen, su raza, por llamarlo de una manera, de que era la mejor. Entonces esto debería prácticamente propagarse, expandirse y eliminar las demás razas, por llamarlo de una manera. Entonces, esto básicamente es una de las causas, la radicalización del nacionalismo europeo. Otras de las causas que podemos mencionar en la Primera Guerra Mundial, el desarrollo exponencial de la industria armamentista. La industria armamentística alcanzó también un elevadísimo nivel de desarrollo que implicó el diseño de nuevo y mejor armamento. Entonces, también las armas biológicas, lanzallamas, ametralladoras, granadas, tanques de guerra, acorazados, submarinos y aviones. Entonces,
en esta segunda causa que podemos observar, que podemos conocer, es en referencia a la industrialización de en referencia a materia bélica, en referencia a los armamentos. Y ahí básicamente podemos conocer, observar, sobre todo que se había desarrollado las armas biológicas, que también se había utilizado, sobre todo otros componentes bélicos, lanzallamas, ametralladoras y granadas. La idea siempre fue de expandir su dominio de estos imperios y de esa manera también ir conquistando nuevos territorios. Y qué mejor estar bien preparados y bien armados para poder cometer o poder cumplir sus objetivos de invadir y apropiarse de otras tierras de aquellos estados que no estaban preparados de buena manera. Entonces varios de estos imperios tenían estas características de la industrialización de armamentos. Entonces, otra de las causas que podemos mencionar con referencia a la Primera Guerra Mundial fue la expansión del imperialismo europeo. Ya en el siglo XX tuvo lugar un exceso en la producción de bienes de consumo industrializados y los estados europeos comenzaron la competición por dominar el territorio africano como cantera de recursos, como materia de insumos, a fin de poder proveerse y de esta manera llevar a sus imperios para poder tener o poder seguir la industrialización también en materias de consumos, así como la competición por el control de los mercados no europeos. Y ahí tenemos entonces una serie de imperios, el imperio de España, de la corona española, el imperio británico y, por qué no decirlo, también el imperio francés y el imperio de Portugal. Entonces, fueron varias las luchas para poder ir prácticamente dominando los otros territorios no europeos, como era el territorio africano, que parecía como una cartera muy importante a fin de proveerse de los recursos o insumos para sus industrias. Entonces, otras de las causas que estamos analizando es la expansión del imperialismo europeo. A estas causas se le suman las tensiones geopolíticas en Europa, conflictos franco-alemán, que desde la guerra franco-prusiana, que tuvo lugar en el siglo XIX, Alemania, bajo el liderazgo de Bismarck, había logrado anexionar Alsacia y Lorena, y en el siglo XX, Francia vuelve a reclamar el dominio de la región. Entonces, en esta parte estamos observando también las tensiones en cuanto a los territorios que se había llevado a cabo en Europa, sobre todo esos enfrentamientos bélicos entre franco y prusianos. Y sobre todo, posteriormente, el Estado prusiano, con el liderazgo de Bismarck, había logrado, habría logrado anexionar los territorios o los lugares de Alsacia y Lorena, que básicamente comprendía a Francia. Los francos en aquel entonces era el reino de Franco y posteriormente se convierte en Francia. Entonces, por eso es que el Estado francés siempre reclamaba esa localidad o esos territorios. Estamos hablando de Alsacia y Lorena, que primeramente le había correspondido a los francos, pero posteriormente en la guerra o en el enfrentamiento con los prusianos habían invadido y habían logrado anexionar o controlar estos territorios, al cual nos referimos, que era Alsacia y Lorena, y posteriormente ya cuando eh, se denomina los francos a Francia, a la localidad o al estado de Francia, ellos reclamaban estos territorios, Alsacia y Lorena. Otros conflictos o otras tensiones geopolíticas en Europa podemos ver el conflicto anglo-alemán. Alemania rivalizaba por el control del mercado con Gran Bretaña,
que prácticamente estaba siendo dominada por Gran Bretaña, entonces esto no caía bien a los alemanes. Por eso es que también hubo un enfrentamiento entre estos dos imperios. También había un conflicto entre austro y ruso. Rusia y el imperio austrohúngaro se disputan el control de los Balcanes. Entonces, estas tensiones, estas escaramuzas o estas divergencias prácticamente hace que en un momento dado pueda estallar y se convierta en la contienda más grande también que conocemos, que es la Primera Guerra Mundial. Entonces, a estas causas también que hemos mencionado se le suman las tensiones geopolíticas que se habían desarrollado en Europa entre estos varios imperios muy importantes y también que se iban preparándose, se iban industrializándose en materia bélica y posteriormente se desata en la Guerra Mundial. Y en base a estas tensiones geopolíticas y estas industrializaciones armamentísticas, también se van sumando alianzas internacionales de tal manera a tener, digamos, a otros estados de su lado en cuanto pudiese venir o se pudiese desarrollar algún enfrentamiento. Buscaron estos imperios alianzas que más o menos tengan las mismas ideologías o los mismos objetivos políticos. Estas alianzas fueron la Unión Alemana en manos de Otto von Bismarck en el año 1871 y 1890, la cual pretendía conformar una unidad germánica y sirvió para contener a Francia temporalmente. Formación de alianzas internacionales, la Triple Alianza formada en el año 1882, inicialmente se encontraban Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia. Sin embargo, durante la guerra, Italia no brindará su apoyo a la Triple Alianza y se pondrá del lado de los aliados. Entonces, tenemos ahí primeramente la Triple Alianza, en bloques de alianzas internacionales, Alemania, Austrohúngaro o Austro-Hungría y posteriormente Italia, que se alinearía hacia los aliados adversarios. Siguiendo con la temática de la formación de alianzas internacionales en Europa, tenemos la Triple Entente, Francia, Gran Bretaña y Rusia. Estos fueron los primeros imperios más importantes y más fuertes que se habían alineado, que se habían prácticamente juntado de modo a que estaban preparados ante cualquier, digamos, estallido mundial y entonces ellos prácticamente ya conformaron una alianza de modo a estar preparados ante cualquier eventualidad que se pueda desencadenar en un conflicto armado. Entonces, básicamente en esta clase estuvimos observando cuáles fueron las causas fundamentales por las cuales se había llevado a esta Primera Guerra Mundial, como así también las tensiones geopolíticas internacionales que se había llevado en Europa y posteriormente a esto se le suma la formación de las alianzas de modo a estar preparados ante cualquier enfrentamiento bélico y también observamos que una de las causas fue que varios de los imperios querían expandirse a modo de proveerse de territorios, a modo de proveerse de recursos, de insumos para su industrialización y sobre todo también tenían una industria armamentística que les serviría como para hacerse frente y estar preparados para poder invadir y poder defenderse de cualquier otro imperio que quiera básicamente adueñarse o anexionar otros territorios que estén bajo sus dominios. Entonces, hasta aquí hemos llegado esta primera parte en referencia a las causas de la Primera Guerra Mundial, como así también en referencia a las tensiones
geopolíticas internacionales y también la conformación de alianzas internacionales. Bueno, apreciados jóvenes, ustedes tendrán unas actividades conclusivas en la plataforma correspondiente.